Hola amigos, bienvenidos a esta edición de media horita de día domingo que he estado dedicando a las más distintas cosas: cine, autores, líderes políticos, escritores, Cantinflas incluso, que alguien dice por ahí que lo imito muy mal y me dijo que no lo haga más. Bueno, está bien. Ahora vamos a dedicarnos al cine mexicano por razones que ya les voy a explicar, pero antes de eso les recuerdo que este programa, como todos los de la semana, es amparado bajo el paraguas de Climo, que está ofreciendo en este momento unos equipos muy especiales a un precio súper especial, pero para eso usted tiene que ponerse en contacto lo antes posible porque resulta que la partida es muy pequeña y se está yendo ya. Así es que me dicen, digan a la gente interesada que se pongan en contacto, porque si no, nomás no van a poder poder hacer uso de esta oferta. En miclimo.com, la mejor empresa de climatización de Chile. Y bueno, entremos en materia. Cuando uno piensa en la industria cinematográfica, inmediatamente piensa en Estados Unidos. Quizás en segundo lugar Europa. Bueno, China podemos incluirla también, en la India, que curiosamente, para información y asombro, supongo, de muchos de ustedes, es el país que produce más películas en el mundo, la India, no Estados Unidos. Así es. Pero la verdad es que han habido momentos en la historia de esta industria, de este medio de evasión, llamémoslo así, en que países latinoamericanos han tenido su momento de gloria, han tenido un momento con alguna, digamos, presencia importante, incluso nuestro país un poquito, por lo menos a nivel nacional. Pero México, en este sentido, país grande, tuvo una edad de oro, que yo mencioné en el programa anterior dedicado a Cantinflas, que se proyectó más allá de su país, invadió, por así decirlo, toda América Latina, incluso tuvo presencia en España, en Guinea Ecuatorial. Alguien me explicó por ahí por qué, parece que hay gente que habla español ahí por motivos que yo desconozco. Tuvo una capacidad de internacionalizarse un buen resto, el cine mexicano, en un determinado momento. La industria del cine, como cualquier industria, tiene un momento. Parte de ciertas circunstancias que favorecen que ciertas actividades se puedan convertir en una actividad en una escala mayor, en un negocio en última instancia, o sea que se pueda invertir y ganar plata o por lo menos preservar funcionando esa industria. Y hay otro momento en que cambian las condiciones de todo orden y esa industria declina o incluso desaparece. Es el caso del cine mexicano. Antes del año que les voy a mencionar, se hacía cine. En Chile también algunas películas son de 1910 en Chile, o antes. Por supuesto, habían cámaras cinematográficas y había gente que filmaba cosas. Pero la edad de oro tiene que ver con un crecimiento mucho mayor, una presencia mucho mayor, una inversión mucho mayor, más gente dedicada a esa actividad. Y eso empezó a ocurrir con un top, eso es lo que dicen por lo menos las informaciones que yo tengo y que usted también puede verificar, esto no es ningún misterio, que este auge del cine mexicano parte en el año 1936 con una película que se llamó Allá en el Rancho Grande, y ustedes, los más viejos, recordarán una canción, allá en el Rancho Grande, allá donde nací, tararararara, y así sucesivamente. Perdonen, no entono muy bien. Me gusta la música, pero soy pésimo músico. Eso fue en el año 36. Pero ya a mediados de los 50, incluso a principios de los 50, empezó la declinación por las razones que ya vamos a ver. De manera tal que la edad de oro no duró ni 15 años o algo por el estilo, no, duró mucho más que eso. Pero durante esos 15 años, por Dios que fue importante el cine mexicano, fue una fuente de entertainment, de entretención para toda América Latina. Y de eso yo diría que quedaron algunas reliquias y huellas que yo alcancé a conocer en los años, también en los años 50, cuando ya el cine mexicano iba en declinación, pero yo tenía una edad suficiente para darme cuenta que, sin saber nada de la historia del cine mexicano, que tenía mucha presencia en Chile. Habían 2 cines en Santiago dedicados a películas
mexicanas y españolas, pero básicamente eran mexicanas, llegaban mucho más el Continental y el Santiago. Y ahí uno los domingos, los sábados, veía largas colas de gente bastante humilde, personas, muchas de ellas, lo que en esa época le daban un nombre muy feo que no voy a repetir, a las empleadas domésticas, tenían otro apodo, y se juntaban ahí en masa porque eran normalmente, miren, todo esto tiene que ver con la estructura de nuestro país, de la cultura que existía en esa época. Es decir, era un tipo determinado de público que se originaba en que esas personas que venían a Santiago y que se terminaban convirtiendo en empleadas domésticas, venían del sur, muchos eran de cierta etnia y no pocas eran analfabetas. Entonces el cine hablado en español era lo que podían ver. Y fuera de eso los temas. Yo creo que incluso más importantes los temas. Esa es la cuestión con el cine mexicano, que sintonizó con la estructura cultural, mental, espiritual en esos años en América Latina en su conjunto. No habría bastado que las películas estuvieran en español para que tuvieran tanto éxito. Evidentemente que es el contenido. Bueno, digamos entonces que en 1936 se dice que empieza este éxito con esta película que fue muy exitosa, pero todavía era una golondrina nomás solamente, ¿no? Que no hacía verano. Pero resulta que, miren ustedes cómo van coincidiendo las cosas, todos los factores nacionales o internacionales para dar posibilidades a una industria a crecer o no. El año 39, como saben ustedes, empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión del ejército alemán a Polonia, en septiembre, 1 de septiembre del año 39. Y a partir de ahí, esas grandes fuentes de cine que eran Europa en guerra ya, obviamente, no se hacía cine, por lo menos en los primeros años. Después hubo cine hecho durante la guerra en Europa, en Francia, en Alemania incluso. Y en Estados Unidos, que pronto entraría en guerra con el ataque a Pearl Harbor, el material que se usaba para hacer las películas, el celuloide, basado en la celulosa, se necesitaba para otras cosas. Entonces, hubo una serie de circunstancias que disminuyeron este flujo o incluso lo cerraron, en el caso de Europa, de películas importadas de Estados Unidos o de Europa. Y eso le dio muchas oportunidades, le abrió muchos mercados dentro de México y fuera de México al cine mexicano. Y entonces empiezan a aparecer ya no algunas personas visionarias que agarran una cámara y hacen una película con un presupuesto bajísimo, sino que empiezan a aparecer estudios grandes, al estilo hollywoodense. No sé si tan grandes, pero estudios, por ejemplo, Clasa Films. El otro día les mencioné uno que era más bien pequeño que el que crearon prácticamente para Cantinflas, Posa Films, Filmex y varios más que no he anotado. Y empezaron a hacer toda clase de cine. Lo de Cantinflas es un detalle. Los géneros que copó el cine mexicano fueron, por ejemplo, la comedia. Ahí está Cantinflas, pero habían otros cómicos también, ¿eh? No crean ustedes que es el único. El romance, ese es el género más popular en todo orden de cosas en la industria del entertainment. Tiene que haber un jovencito y una jovencita. Los musicales, que ellos le daban un nombre muy curioso, el género el musical rumbero, por la rumba. Ustedes, si son muy viejos como yo, saben cómo era la rumba. Incluso películas de terror, podrán ustedes creer, películas de terror, o sea, películas negras, el cine negro, que era un género que partió en Estados Unidos, esas famosas películas de Humphrey Bogart haciendo de este detective medio reventado, pero con un corazón de oro y qué sé yo, las películas que hacía Humphrey Bogart con lo que sería después su mujer, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Bueno, una mujer muy hermosa, con una voz ronca, así, muy interesante. Empezaron a hacer películas de ese tipo también. Películas del cine negro que se llaman. Películas rancheras. Las películas rancheras fueron una explotación de... Perdona la interrupción, un problemilla. Las películas rancheras que las inició precisamente este gran éxito allá en el Rancho Grande, y una vez que... Y en México como en Hollywood, ¿eh? Cuando en Hollywood descubren una beta
empiezan a hacer la segunda parte, la tercera parte, empiezan a hacer películas que son más o menos del mismo calibre en cuanto a costos, producción de la primera exitosa, y luego más adelante empiezan a aparecer unas copias más al carbónico, unas copias de segunda y tercera selección, llamémoslo así, más rasca, tratando de explotar el mismo tema porque hay mercado. Y entonces en México descubrieron, obviamente, que allá en el Rancho Grande era un éxito y empezaron a hacer películas rancheras, así las llamaban. Eran películas, obviamente, situadas en un rancho. Entonces tenemos un ranchero y tenemos a la niña que se enamora del ranchero y todas las variaciones posibles, que no sé si serán muchas, del mismo tema. El cine rumbero, como les digo, el cine negro, el cine de terror. A mí me tocó ver años atrás, cuando era un nene, una película de terror de vampiro hecha por los mexicanos, y ya les voy a contar lo que pasó en esa película. Pero antes, amigos, vamos a recordarles a ustedes el suplemento Vito, que ustedes ubican en vito.cl, un suplemento alimenticio para su mascota. Usted le echa una pequeña cantidad, una cucharadita en las porciones del alimento común y corriente que usted le compró al animal, porque por Dios que sale caro mantener animales, así que probablemente usted compra un pellet normal, ¿no es cierto? Pero usted le echa una cucharadita de esto y ese pellet normal, brum, se transforma en un super premium alimento. Todos los elementos que no estaban en el normal, de vitamina o lo que sea, están incorporados y su perro o su gato van a estar mucho más contentos, con el pelaje brillante, se van a enfermar menos. Ojo con las enfermedades de las mascotas que cuestan un ojo en la cara, las atenciones hoy en día. Suplemento Vito, ahí está el sitio. Continúo con conversas numéricas. Estas clases dadas por un ingeniero en la Universidad de Chile en primero, reforzamiento de matemáticas, hacer que los chicos le pierdan el terror, el horror, el odio, incluso las matemáticas, les empiece a gustar, y eso les va a cambiar no solo su rendimiento escolar, sino que la vida. También hace preparación para la prueba PAES y clases de programación para niños, que son muy buenas para ordenar el mate. Todos estos cursillos, entre paréntesis, son de cupos muy limitados, así que si está interesado, vaya poniéndose ya en contacto. Y termino este bloque con la barbería Le Moustache, lemoustache.cl. A ustedes, los que usan barba y bigote, en vez de estar horas frente al espejo haciendo usted un mal trabajo con una tijerita, vayan a Le Moustache, les van a dejar su barba y bigote como usted quiere, bien, se lo va a pasar bien, porque hay una atmósfera de club en las barberías que usted ya no encuentra en ninguna otra parte. De club a la antigua, en que solamente pueden haber hombres, solo hay hombres. Yo sé que estas cosas parecen medias reaccionarias, pero a los hombres realmente les gusta estar solo con hombres para poder hablar más libremente y contar chistes súper cochinos. Se pasa bien. Barbería Le Moustache. Hay un local en Ñuñoa, en Manuel Montt 2529, si no me equivoco, y hay otro en Las Condes. Entren en el sitio de ellos y ahí están las direcciones, los horarios de atención, todo. Bueno, una vez hace muchos años, cuando yo era un nene, mi madre me llevaba a mí y a mi hermano Eugenio a un cine rotativo que se llamaba Miraflores, porque estaba en la calle Miraflores. Ese cine desapareció hace muchísimos años, muchos, 40, 50 años, ya no existe. Como no existe ningún rotativo ya. No existen los rotativos. Es un concepto que, si usted es más joven, ni siquiera sabe qué quiere decir un cine rotativo. Ese es un tema que traté en uno de mis libros, Matiné, Ver, Muy Noche. El cine, cómo era la cosa. Bueno, había una película de vampiros mexicana. En una escena el vampiro se arroja, la típica, los vampiros que salen por la ventana volando, ¿no es cierto? Y se notaba que era un palo con unas alas así como de cartón, y casi se notaba el alambre por el cual se iba deslizando el vampiro, y fue un ataque de risa en el cine. ¿Cómo no? Yo he visto muchas películas cómicas donde todo el mundo se ríe a grito. Una de las gracias de ir al cine es compartir con otros la risa, el terror, etc. Bueno, nunca había visto una risa como esa, con el vampiro tieso así de palo, avanzando por un riel de alambre hacia la eternidad. Bueno, hicieron muchas películas, hicieron películas importantes, películas, no solamente películas para consumo al público medio, llamémoslo así, sino que películas con valor estético, con valor artístico, como por ejemplo María Candelaria. El año 1946 ganó el Grand Prix de Cannes. Esta película, la primera película hablada en español que ganó un premio allí en Francia.
Y fue ese cine, como lo dije con respecto a las películas de Cantinflas, un reflejo de su época. Por ejemplo, si usted ve una de estas rancheras, si usted ve, si es que la encuentra, y seguramente la va a encontrar porque hay en internet ciertos sitios donde están guardadas, y usted puede verlas en cualquier momento, en una especie de museo del cine, miles literalmente, de películas clásicas que vale la pena guardar o que por algún motivo las guardaron y que usted las puede ver gratis, no está infringiendo ninguna cosa, están a disposición del público de forma oficial. Capaz que encuentre allá en el Rancho Grande, seguro que la encuentra. Y bueno, esas películas reflejan un mundo rural, que obviamente ya no existe ni en México ni en ninguna parte. Alguien me comentó a propósito de lo que yo dije, de que en Chile, a propósito de las películas de Cantinflas, que ya la fisonomía de las personas de clases más humildes o desposeídas, como dicen ahora, que es completamente distinta, y me dijo una cosa así con un tono como un poquitito agresivo, como dándome una lección de sociología política, que ya se acabó ese rotito ignorante, que sumiso, que aceptaba cualquier cosa, ahora son más educados y exigen sus derechos, etc. Toda una cosa, todo un discurso. Bueno, como sea, que usted que lo puede ver y retratar como quiera. El hecho es que efectivamente el paisaje social que se muestra en ese cine de ranchero es el paisaje que era propio de los ranchos mexicanos y de los fundos chilenos y de las haciendas argentinas y en Perú y en todas partes donde hay una masa laboral con una relación paternalista, o sea, clientelística con un dueño paternalista que los cuidaba hasta cierto punto, se preocupaba hasta cierto punto. Era como el tipo de abajo era como parte de la familia, humilde, claro. No es que lo invitaran a la mesa para el año nuevo, pero estaba ahí. No era simplemente un empleado que fríamente se le paga un salario, buenas noches a los pastores, como ocurre ahora en el campo nuestro y en cualquier otro campo de América Latina, porque se industrializó el campo. Ese mundo entonces de rancheras desapareció completamente. Pero cuando estas películas tenían éxito, estaba vigente. Y como les digo, en Chile, en los años 50 y 60, cuando yo ya veía estas cosas a mi alrededor, cuando yo me movía por el centro de Santiago, yo vivía en el centro de Santiago, y había muchos cines, era notorio que habían cines especializados en ese tipo de películas, el Continental, el Santiago, y probablemente habrá algún otro más que no recuerdo, donde habían largas colas de estas personas más bien humildes esperando su turno para entrar. Y en ese mundo tan simple de los sumisos, como me dice este comentario, los sumisos que están ahí, bueno, esos sumisos o esas sumisas, especialmente eran muchas mujeres las que iban a ver estas películas, encontraban un escape en la historia romántica, que todavía ocurre. La gente va al cine en gran parte a ver la etapa romántica, aunque ahora el romanticismo dejó de ser romanticismo y se convirtió en cama. O sea, ahora lo que vemos es sexo, con chasquido, con potos pelados y toda la cuestión, el paquete completo, digamos. No sé si eso es romance todavía, pero en fin, en esa época el romance era cosa, digamos, de aquí para arriba. La parte más ardiente era el beso, cuando en la película terminaba y se daban un beso y la pantalla se oscurecía o se emblanquecía y the end, o el fin. Entonces, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, una película no mexicana, sino que una producción alemana, me parece, o austríaca, Sisi, que fueron varias películas, Sisi Emperatriz, Sisi, como 3 superproducciones que trabajaba la Romy Schneider, que era una mujer muy bonita, alemana, trabajaba haciendo del futuro emperador Francisco, un galán del cine alemán, con cara en alga, medio fome, pero en fin. También había una evasión de su pobreza, de trabajar todos los días en la casa del patrón, incluyendo los domingos en la mañana. Solamente tenían libre en esa época las empleadas domésticas el domingo en la tarde, después de lavar los platos del almuerzo, eso sí. Entonces, su única evasión, su único modo de arrancar de esa vida bastante deprimente, que quizá no la vivían así, porque no tenían tantas otras aspiraciones, pero no muy, digamos, muy brillante,
era ir a identificarse con estos personajes gloriosos del cine. Con el príncipe, con la princesa, y en el caso del cine mexicano, con el ranchero y con la ranchera. Y eso era una escapatoria bastante a la mano, por así decirlo. Así es que, bueno, amigos, ¿qué quieren que les diga? Así era el mundo en América Latina en esos años. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento empezó a decaer y por qué empezó a decaer el cine? Empezó a decaer el cine mexicano, la producción, empezaron a hacer cada vez menos películas, el público empezó a disminuir en ese tiempo, más o menos alrededor del año 52, 53, cuando se instala la televisión en México. Y empieza a comerse al público del cine. Era un cine en blanco, era una televisión en blanco y negro con unas pantallitas cagonas así chiquititas. La definición era pésima, peor que la que nos conocimos de las 525 líneas al principio en Chile. Pero, bueno, estaba en la casa. Se llenó de televisores en México. Estaban al lado de Estados Unidos, no era tan difícil. Y entonces el cine mexicano se encontró de repente que no tenía público, que no tenía mercado. No tenía el mercado de antes. No es que haya desaparecido el cine, pero esta afluencia de películas, este exitismo, porque en un momento dado, incluso en su momento de oro, el cine mexicano llegó a parecerse un poco a Hollywood. O sea, hubo un culto a los actores y las actrices más famosas. El culto al divo y a la diva, que era muy norteamericano en esa época. Ahora ya no, también eso ha cambiado ya, cambió hace rato. Todo eso desapareció, se disminuyó. Se hicieron más películas, pero ya no fue lo mismo, ya no fue una industria que estuviese en su etapa de esplendor. Dejó de ser la gran cosa y empezó a disminuir. La televisión mexicana empezó con 3 distintas empresas. Se unieron, formaron lo que se llama el Telesistema Mexicano. No sé si existe todavía, yo supongo que sí. Y fuera de eso, la sociedad mexicana estaba cambiando. No solamente que llegaran televisores y que hubiera televisión. La sociedad mexicana se estaba industrializando rápidamente. Más rápidamente que en Chile, más rápidamente que en otros países. Y por consiguiente, la cosa rural, el mundo retratado por las películas de Cantinflas, o la María Félix, o Pedro Armendáriz, o Dolores del Río, los grandes actores de esa época, ya no hacía tilín, no a tanta gente. Empezó a reducirse. Ya no era el público mexicano en general que iba al cine a ver películas mexicanas, sino que público más restringido. Como pasó en Chile. Porque cuando en Chile se formaban esas enormes colas frente al Santiago y al Continental para ver películas mexicanas o españolas, pero básicamente mexicanas, el resto de la gente iba a ver películas norteamericanas. Esa era la que lo llevaba. El resto de los rotativos y el resto de los cines con matiné, muy noche, se veían películas 99% norteamericanas y de vez en cuando alguna película europea. Eso era lo que la llevaba en la industria cinematográfica, o más bien dicho, en la industria del consumo cinematográfico en Chile. El tema del cine mexicano ya era marginal. Tenía un público numeroso, pero era una fracción de la totalidad del público en una época en que Chile, la principal entretención de masas, fuera del fútbol, fuera de la radio era una entretención individual. Nadie escucha la radio, digamos, junto con 2.000 personas o algo así. Era eso y el cine. Nada más. No había televisión. La televisión llegó en los 60, Chile, el 62 con el Mundial de Fútbol. Entonces había mucha gente que iba al cine, se iba mucho al cine. La gente iba 1 o 2 o 3 veces a la semana al cine, por lo menos todos los fines de semana. Habían cientos de cines. En el libro Matiné muy noche, que no sé si nos quedan ejemplares, creo que no. Ahí hizo un estudio completo de la cantidad de cines que había, cómo se iba al cine, cómo eran los rotativos, cómo eran los públicos, los rotativos. Me metí en muchos aspectos. En Santiago, si ustedes abrían el Mercurio, las 3 últimas páginas completas, y el diario de esa época tenía un formato mucho más grande que ahora, estaban repletas con los cines, con lo que estaban exhibiendo.
Y entonces el fin de semana un ejercicio de toda la familia era recorrer esas páginas a ver qué película nos podía interesar. Algunos eran rotativos, otros había que ir a comprar la entrada, matiné, muy noche, a veces había una función que se llamaba Selecta. Bueno, era muy masivo. El cine mexicano ya era un cine de nicho. El nicho para estas personas que querían ver la película, oírla, digamos, en este caso en castellano, que querían ver a personajes parecidos a ellos en muchos sentidos, incluso étnicos, pero ya estaba entrando en declinación. Y hoy en día, por ejemplo, el cine es otra cosa en Chile, en todas partes. ¿Usted cuántas veces va al cine? Muy pocas, seguramente. ¿Qué películas mexicanas están dando? Ninguna. Cero. ¿Qué películas mexicanas han dado en el último año o en el penúltimo? Ninguna. ¿Qué películas se han producido en México? No sé, tal vez alguna. Si hay algún espectador de este programa de mexicano, cuénteme qué está pasando con la producción de películas y el público de cine para películas mexicanas en su país. Cambió completamente el cuadro, llegó la televisión, y llegó en un momento en México distinto como al momento en que llegó en Chile. Cuando llegó a la televisión en Chile no pasó lo mismo que en México, de que inmediatamente la gente abandonaba las salas de cine. Por una razón muy simple, porque fue muy lenta la llegada, la adquisición, la disponibilidad de televisores. Si ustedes son viejos como vuestro servidor, recordarán lo que costaba encontrar un televisor, las tiendas que traían televisores, había que estar en una lista de espera para comprar uno, eran carísimos. Después empezaron a producirse en Chile los famosos gelosos, ¿se acuerdan? Es maravilloso, es un geloso, pero se producieron unos pocos. Entonces la penetración a los hogares chilenos de la televisión fue muy lenta, muy lenta. Tuvieron que llegar la época de la importación libre de productos del exterior para que la televisión se masificara. Entonces el cine siguió siendo muy importante. En México no. En México fue muy rápida la penetración de la televisión en los hogares mexicanos. Es un país más grande, además, mucho más grande. Entonces sí impactó muy fuertemente. Amigos, no se vayan a olvidar de Oxinoa, este polvito que mezclado con agua genera una colonia de bacterias que destruye las que producen los malos olores. Es la solución radical del problema del olor. No lo tapa, no lo saca así, lo barre un poco, sino que destruye las bacterias que causan la descomposición, que causa el mal olor. Oxinoa solo se adquiere en el sitio que están ustedes viendo, oxinoa.cl. Continúo con Flexworking, una empresa que dota a otras empresas de los mecanismos necesarios para que el teletrabajo sea realizado de acuerdo a la ley, para que no tengan ustedes multa, porque resulta, yo no lo sabía y muchos de ustedes no lo saben, que hay una ley que regula la manera como la empresa debe tratar y debe preocuparse de la seguridad de sus teletrabajadores. Hay que hacer una evaluación de puestos de trabajo, hay un montón de cosas. Casi ninguna empresa lo sabe. Han habido cientos de multas. Póngase en manos de Flexworking para que le regularice eso de una vez por todas. Y SLI Consultores, servicios de logísticos, de ingeniería, consultores en todos los temas logísticos importantes de su empresa, ya sea para armarle una logística nueva, para optimizar la que ya tiene, para conseguirle personal, para la gestión de los distintos aspectos de la logística, todo con SLI Consultores. No olviden, González y compañía, un buffet de abogados penalistas. Si usted está metido en un tete pesado, como hay bastante en este momento en Chile, vaya pensando en González y compañía, porque si no, la va a pasar muy mal. Ponerse en manos de cualquier abogado en un caso penal es como jugar a la ruleta rusa con todas las balas puestas en la nuez. O sea, ya no es ruleta rusa, es suicidio. Y Tienda Ancestral, una empresa situada en Frutillar que produce objetos hechos con fibras naturales, pantallas, cestas, etcétera, adornos como lo que ustedes están viendo en la foto. Los despachan a todo Chile a precios muy especiales. Amigos, los maestros que hacen esto son viejos maestros del oficio. Los productos son excelentes, han adoptado muchos diseños modernos. Así es que entre a tiendancentral.cl y vea si le gusta alguna cosa. La puede comprar ahí mismo y se la van a despachar a su casa. Bueno, la historia del cine mexicano es bastante particular y distinta a la historia del cine argentino, chileno,
por todas las razones del mundo. También hubo mucho cine argentino, pero eso es un tema de pasear para otro programa. También fue una industria importante en Argentina. Acá, más o menos en Chile, se trató incluso de darle un apoyo, para variar, estatal con Chile Film, me parece que fue una empresa, creo que la creó González Videla, finales de los años 40. Pero, bueno, pasó con el cine chileno lo que pasa con muchas industrias o actividades, y es que afectada por la pequeñez de este país. Pues. Un país de pocos habitantes con un mercado chico, evidentemente que no permite lo que permitió el mercado argentino y sobre todo el mercado mexicano, que era y es un país, me parece, más poblado que Argentina. Me parece. No estoy seguro, pero andan por ahí. Del cine brasileño no sé nada, pero puedo averiguar. He visto películas brasileñas muy buenas. ¿Quién no vio Doña no sé cuánto y sus dos maridos? ¿Se acuerdan de esa película? Que tiene una canción muy bonita, entre paréntesis, temática. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Aquellos que no les gusta lo que yo hago, vuelvo a repetirles que no lo vean el programa nomás. No tienen para qué hacer comentarios pesados. Si quieren hacer un comentario en positivo, excelente, pero así esos cargados de mala onda no están de más. Bueno, y eso sería todo por hoy. Mañana lunes, como siempre, los programas habituales de elvillegas.cl. Nos estamos viendo. Chao.